Miércoles 3 de febrero de 2021. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. La palabra de Dios hoy nos relata que Jesús, luego que ha predicado, enseñado, realizado curaciones en distintos lugares, regresa al lugar donde se había criado, a Nazaret. Allí había pasado una vida oculta. No había hecho nada que pudiera hacer ver en la gente que en él había algo especial. En Nazaret, donde se había criado, donde se había crecido, donde vivía su papá adoptivo, San José, el carpintero, donde vivía la Santísima Virgen María. Es el único lugar del Evangelio que dicen el Hijo de María, donde vivían sus parientes, sus primos hermanos, sus paisanos. Allí en la sinagoga, el lugar del culto en Nazaret, probablemente Jesús había asistido en muchas ocasiones, porque él inicia su ministerio público a la edad de 30 años, pero nunca lo habían tomado en cuenta. El Señor Jesús, cuando vuelve a Nazaret, se extrañan, porque Jesús en sábado se pone a enseñar en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, y miran que va acompañado ya de una muchedumbre. Es un maestro que enseña con autoridad, y todos sus paisanos están asombrados y se preguntan unos a otros: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Ese tono con que lo dicen es como desprecio. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que hemos visto crecer entre nosotros? No hemos visto nada especial en él. Por eso Jesús los mira desconcertados, y Jesús les dice lo siguiente a sus paisanos, a los de Nazaret: todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Por eso nosotros no debemos desanimarnos cuando vamos anunciando la palabra de Dios, y es menospreciada muchas veces esa palabra de Dios, aún entre los de nuestra propia tierra, aún en nuestras propias casas, en nuestras propias familias. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús allí no pudo hacer ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. ¿Y por qué Jesús no pudo hacer allí ningún milagro?
no porque no pudiera, porque Él es Dios, sino por su falta de fe. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba extrañado de la incredulidad de toda aquella gente. Jesús se extraña de la incredulidad, la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, en ti pongo mi fe, en ti pongo mi esperanza. Santísima Virgen María, tú que guardaste todas las cosas en tu corazón y que pusiste tu fe, tu humildad, tu confianza en Jesús, que escuchaste su palabra, obediente a la voluntad del Padre, intercede por nosotros. San José ruega por nosotros. Amén.